Luis, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Hola, Joaquín, me da mucho gusto saludarte a ti en el auditorio. Gracias, Luis. A ver, que hace falta un balance de la Asamblea de la OEA en Cancún, porque queda la percepción de que al no poder haber logrado la OEA esta condena al régimen de Maduro, fue un fracaso. Yo creo que hay que dividir la Asamblea de la OEA en dos partes. Una, la que tiene que ver con todo lo que estaba previsto y que se ha venido trabajando durante meses y que fue muy exitoso en sus resultados. Por ejemplo, dos cosas muy concretas. Se duplicó el presupuesto de todo el sistema de derechos humanos interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, después de un acuerdo bastante complejo, se decide en Cancún duplicar su presupuesto en un lapso de 3 años. Es un acuerdo importante, no fue sencillo, fue propuesta de México y se logró. Se tiene un plan de acción en materia de pueblos indígenas, que también es un tema muy importante, y se llegó a una declaración conjunta en materia de migración, donde se reconocen los derechos de los migrantes, su vulnerabilidad. Esto es un tema muy importante, la firman todos los países integrantes de la OEA, en un momento donde en el mundo y particularmente en nuestra región, pues hay enorme preocupación entre los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Esa parte, Joaquín, yo creo que es lo que se vino trabajando durante meses, la parte más sustantiva de la Asamblea. Fue muy exitosa en estos temas y en otros más. Sin duda, el tema, sin embargo, que dominó, por lo menos desde el punto de vista mediático, fue el tema de Venezuela. Curiosamente, el tema de Venezuela no era parte de la temática formal de la Asamblea, pero impregnó todas las discusiones, particularmente en la reunión plenaria. ¿Por qué fue tan llamativo el tema de Venezuela? Porque previo a que iniciara la Asamblea, había una reunión de cancilleres para decidir sobre una resolución en la que se trabajó durante semanas y que alcanzó 20 votos a favor y solamente 5 votos en contra. Pero por las reglas muy particulares de la organización, se necesitaban por lo menos 23 votos para que fuera formalmente adoptada. Esos 20 votos representan el 93% de la población de la población en el continente, el 98% de la economía del continente. Sin embargo, no se adopta formalmente y yo creo que eso es algo donde pierde la OEA una oportunidad para darle un mensaje de esperanza y de aliento a toda la gente que en Venezuela hoy enfrenta una situación bien difícil. Sí. ¿Sí me escuchas? Perfectamente. Es que oigo un ruido ahí ahora sí que oigo ruidos en el alambre. A ver, Luis, pero el no haberlo logrado, yo entiendo que el 98% de la población y del PIB, pero el no haber logrado estos 3 votos de un país, por ejemplo, Dominica, que tiene 70,000 habitantes, que está influenciada por Cuba y por Venezuela, no es un pendiente. Por supuesto que es algo pendiente y por eso la reunión no terminó. O sea, la reunión no se clausuró, simplemente se suspendió y habrá que retomarla en una nueva fecha. Pero déjame platicarte un poquito, Joaquín, lo que ocurrió esa mañana, porque un par de horas antes teníamos la certeza de tener más de 25 votos. ¿Por qué? Porque esto es resultado de un proceso bastante largo de negociación entre un grupo de 14 países, entre los cuales está México, que propuso una versión de la declaración, y otros 14 países, los del Caribe, que están asociados en lo que se conoce como el CARICOM. Los 14 países del Caribe nombraron representantes, al igual que nosotros, y se llegó a una resolución de consenso. Solamente uno de los caribeños dijo que no iba a participar, entonces se tenían en principio 27 votos confirmados, claramente expresados en las diferentes reuniones de trabajo, todavía esa mañana. Sin embargo, lo que fue sin duda para muchos de nosotros una experiencia no muy grata fue ver como algunos de los representantes de estos países faltaron a lo que era un acuerdo, a lo que era cumplir la palabra. Algunos sí cumplieron, fueron 6 los votos del Caribe en los términos de lo pactado, pero otros decidieron de última hora cambiar su voto y de esta manera no se logra la aprobación formal de la resolución. Es sin duda un hecho lamentable. ¿Por
Sí, porque mensaje de solidaridad. incluso Luis da la impresión de que fue un triunfo de Venezuela y de su ahora ex canciller haber frenado eso, ¿no? Así lo festejaron como si fuera un gran triunfo, ella y el señor presidente Maduro, pero la pregunta es, bueno, ¿pero qué están festejando? La situación en Venezuela sigue siendo la misma, sigue habiendo afectaciones muy graves al orden público, hay marchas prácticamente todos los días, hay violencia y una situación económica gravísima. Realmente yo no entiendo qué es lo que se celebra, qué es lo que se considera una victoria. Y yo creo que aquí lo que hubo fue una oportunidad perdida de lograr un acuerdo de solidaridad y un mensaje muy claro hacia la gente en Venezuela. Y nosotros vamos a seguir trabajando bajo la vía diplomática, exclusivamente bajo la vía diplomática, a través de la OEA o cualquier otro foro multilateral en el que participamos, para contribuir de buena fe a que la situación mejore. Pero yo de verdad no entiendo qué es lo que se celebra como si hubieran logrado una victoria cuando la situación sigue siendo exactamente la misma. E incluso fue una promoción para la canciller que ahora es constituyente, la misma canciller que los llamó perritos falderos. Fueron expresiones muy desafortunadas dirigidas a muchos países. Curiosamente, hacia México esta vez no las hubo porque nos tocaba presidir la asamblea, entonces pues cuando uno preside no es parte del debate, pero sí hubo intercambios bastante poco diplomáticos, llamémosle así, por parte de las expresiones de la delegación venezolana, tanto de la canciller como de su alterno, que por cierto ahora es quien ocupa el cargo de la Cancillería, en expresiones, pues hasta en términos personales, muy desafortunadas. Por ejemplo, una franca agresión al canciller de Costa Rica, que es un diplomático de carrera muy prestigiado, a quien se refiere a él de manera muy despectiva, y así, pues igual le tocó a Canadá, que le tocó a Honduras, a Colombia, a Brasil o al propio Estados Unidos. Eso fue sin duda una experiencia que estuvo a la vista de todos, y cada quien dijo lo que quería decir. México permitió el debate, México no obstruyó en nada la libertad de las delegaciones de expresarse, y lo que se dijo ahí queda para la historia y para la conciencia de cada quien. Eso que ni qué. Ahora, dime, la ausencia del secretario Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, ¿no le bajó presión a la reunión? De cualquier manera, el secretario Tillerson hubiera llegado el lunes en la noche, después de la reunión de consulta donde se decidió el tema de Venezuela. Sí. La verdad es que la presencia del secretario Tillerson, como estaba originalmente prevista y que luego se canceló, no hubiera tenido ningún impacto en la discusión sobre esa resolución de Venezuela. Dime, Luis, ¿qué países caribeños que habían dicho sí, luego cambiaron de última hora su voto? ¿Lo podemos saber? Mejor te digo quiénes se sostuvieron en su voto, Joaquín, sí, que fueron, y a quienes expresamos sin duda todo nuestro respeto y reconocimiento: Jamaica, Bahamas, Guyana, Belice, Barbados y Santa Lucía. Dominica es uno de los casos que mencionaba yo que cambió su voto. Un pequeño país, una pequeña isla de 70,000 habitantes. Mira, sin duda por supuesto son países pequeños. Hay un recuento muy bueno que hace el embajador de Antigua y Barbuda, que fue otro de los países que, al final de cuentas, a pesar de haber sido uno de los negociadores de esta resolución y haberla aceptado y haberse dado la mano con los representantes del otro grupo negociador, al final de cuentas no votó por ello. Y hace una explicación de qué es lo que ocurrió en un artículo publicado en un periódico que circula en el Caribe, donde explica por qué cambió su voto, con una gran decepción y una gran amargura por haberse roto la unidad de los países del Caribe. Esta es una situación que va a tener importantes ramificaciones respecto al Caribe, a cómo interactúan entre ellos. Es un hecho que creo que va a generar fracturas, pero cada quien hizo lo que a conciencia lo que su conciencia le dictó, y ahí está para el registro de la historia. México tiene mucha claridad de cómo actuamos de buena fe, y seguiremos actuando por la vía diplomática de buena fe, porque aquí lo importante, Joaquín, y es lo que no se nos puede olvidar, no es lo que se diga en un salón de diplomáticos en una asamblea en Cancún. Aquí lo importante es lo que está pasando en las calles de Venezuela, lo que está pasando con los enfermos que no encuentran medicina, la gente que no tiene que comer, y una situación política extraordinariamente grave. El gobierno de
gobierno de Venezuela y a todos los actores políticos que estamos más que dispuestos, más que listos para, por la vía diplomática, contribuir a una solución que solamente serán los venezolanos las que la podrán encontrar, y como lo decíamos en la resolución, tiene que ser por la vía del acuerdo, de la negociación, para restablecer la democracia y la paz en Venezuela. Me decías, Luis, estoy hablando con el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Videgaray Caso, me decías apenas el 27 de abril, cuando hablábamos de Venezuela. Es algo que nos parece francamente muy doloroso, muy grave para la región, y en segundo lugar, que en Venezuela prevalezcan decisiones que deterioran gravemente la democracia, a su forma de gobierno, país en el que se han suspendido y no se han puesto a programar elecciones, en donde existen presos políticos y en el que no se respetan las decisiones del gobierno. El Poder Legislativo ahí en esa Asamblea Nacional, pues claramente lo que se está viviendo es una alteración grave y real del orden democrático. Esto fue el 27 de abril, lo podría repetir hoy, ¿no? Desafortunadamente, la situación no solamente no ha mejorado, Joaquín, sino que incluso se ha deteriorado aún más. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso recientemente de la fiscal general, que por oponerse a una decisión del presidente Maduro, ahora está siendo perseguida por la justicia y está siendo llevada a tribunales, lo cual ha sido motivo de que una gran cantidad de fiscalías y procuradurías, incluyendo la General de la República en México, hayan expresado su solidaridad con la fiscal venezolana. Estamos viendo una situación de aquella entrevista cuando platicamos en abril, Joaquín, al día de hoy, desafortunadamente continúa el muy preocupante deterioro. Así es. Antes, Luis, antes de despedirme, te quiero hacer una pregunta sobre el caso Trump. Ya sé que hubo una respuesta muy contundente de la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 22 de junio, pero yo quiero una declaración tuya sobre esta nota en el Twitter de Trump, que dijo: México fue clasificado como el segundo país más mortífero del mundo después de Siria. El comercio de drogas es gran parte de la causa. Construiremos el muro. Ahí dijimos tres cosas, Joaquín, y las reitero con mucho gusto. Sí. La primera, hay un error grave en los datos. México de ninguna manera es el segundo país más violento en el mundo. Incluso aquel estudio de un centro de análisis en Inglaterra ya emitió un comunicado reconociendo que había un error metodológico. O sea, México ni siquiera en Latinoamérica es uno de los países más violentos, si lo medimos, por ejemplo, por la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Por supuesto que tenemos un problema de violencia, lo reconocemos, es un problema muy doloroso, pero no somos el segundo país más violento del mundo, afortunadamente. Entonces, lo primero es señalar lo incorrecto del dato que ahí se manejó. En segundo lugar, hay algo que sí es correcto. Gran parte de la violencia que hay en México tiene que ver con el narcotráfico, con el tráfico ilegal de drogas, que en buena medida existe por la enorme demanda de drogas que hay de los Estados Unidos. Y eso es algo que ha reconocido recientemente el propio gobierno de los Estados Unidos y del presidente Trump, en voz del secretario de Estado Tillerson, del secretario de Seguridad Kelly, que han reconocido en algo que sin duda es muy positivo para la cooperación entre los dos países, el que no se explique este fenómeno de violencia en México, sino es por la demanda de drogas grande y creciente que hay en los Estados Unidos. Y tercero, el reiterarle al gobierno de Estados Unidos que no será señalándonos, echándonos la culpa mutuamente cómo vamos a superar este problema, que al final es un problema compartido. México creemos que hay grandes oportunidades para combatir el problema de fondo, de raíz, si trabajamos juntos y dejamos de estarnos echando la culpa un país al otro, y eso fue lo que respondimos el mismo día jueves, a unas cuantas horas de que había emitido el presidente Trump este tweet, y creemos que esa es la postura correcta, más que estarnos señalando culpas a los gobiernos de México y Estados Unidos. Lo que debemos de hacer, y así hemos venido trabajando, es hacer equipo contra este problema que es de todos. Ahora, el TLC ya dieron fecha, ¿tú me la confirmas? ¿Se inicia la renegociación el 16 de agosto? Es correcto, Joaquín. Sabemos que el día 15 termina el periodo de espera de 90 días que se anunció en su momento, y estamos listos. El gobierno de México está listo a través de la Secretaría de Economía para iniciar las negociaciones. La Secretaría de Economía ha iniciado un proceso de consultas previo y vamos sin duda a esa negociación con toda
seriedad y bien preparados. No hay un plazo para terminar la negociación como en cualquier negociación, y menos una diplomática, y menos entre tres países, pero tú tienes una idea, porque entonces se va a entreverar con el proceso electoral que formalmente empieza en septiembre, a 14 días de que inicie la negociación del TLC. No hay un plazo para terminar la negociación, pero algo que hemos dicho reiteradamente respecto a esta negociación, y por cierto también respecto a otras negociaciones comerciales como la que estamos llevando en este momento con Europa, es que hacerlas ya en un año electoral, ya una vez que empezó la competencia entre candidatos a una elección presidencial, pues sin duda no es el mejor escenario en el entorno más conveniente. De ahí el interés del gobierno mexicano de que esta negociación con Norteamérica, como también la negociación con Europa, sea una negociación ágil, que la podamos concluir en un periodo razonablemente corto, Joaquín. ¿Tú crees que puede influir en la negociación este proceso electoral mexicano? Bueno, creo que en cualquier país, en cualquier democracia, el llevar a cabo negociaciones comerciales al mismo tiempo que hay una elección lo hace más complejo. Por lo tanto, creo que es recomendable, así lo hemos dicho muchas veces y reiteradamente se lo hemos dicho a nuestros interlocutores, pero también públicamente, es recomendable que la negociación comercial concluya, esté cerrada la negociación antes de que inicie propiamente la competencia electoral. Bien, Luis, pues aprecio mucho el tiempo y la confianza para contestarme esta llamada esta tarde. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo y saludos al auditorio. Muchas gracias. Igualmente es el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores.